Vas completamente a lo desconocido, se escuchan, se hablan muchas cosas, hay mucha información y hay mucha información que es poco integrada, es decir, hay mucha desinformación o información que es inadecuada, ¿no? Mis situaciones no venían siendo fáciles, venían siendo bastante disfuncionales incluso, y eso se catalizó. Yo no pretendo romantizar la experiencia de los enteógenos, ni el proceso de experiencia hacia el despertar de la conciencia. Porque se estaban desvaneciendo todas, una a una, cayéndose en añicos de una manera muy contundente. Entonces yo decía, en realidad tengo la necesidad de encontrar algo que sea similar a mi dimensión, a mi realidad física. Y en eso aparece un hexágono. Proceso, y entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste en decidir vivir la experiencia? Para ponernos en contexto, vale creo que mucho mencionar que Rafa ha sido mi facilitador con respecto del tema del uso de los enteógenos, en mi caso específico del Bufus alvarius, del sapo bufo. Y eso de alguna manera, el tener este contacto, como habitualmente incluso se estila en las cuestiones psicoterapéuticas, ¿no? Tener una interacción adecuada con tu facilitador, con tu terapeuta, facilita mucho el proceso de confianza, porque me parece que este es un tema que esencialmente tiene que ver con la confianza. Vas completamente a lo desconocido, se escuchan, se hablan muchas cosas, hay mucha información, y hay mucha información que es poco integrada, es decir, hay mucha desinformación o información que es inadecuada, ¿no? Y eso de alguna forma te hace pensarlo, replantearte, ¿no? Porque influye mucho como en esta cuestión de las estructuras mentales. Yo siempre le he recomendado mucho a nuestros seguidores que incluso no se queden con la información que yo les ofrezco, porque hay mucha. Y que siempre verifiquen la fuente, ¿no? Porque sí hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Así es. Previo al proceso tuve la oportunidad y la facilidad de buscar información en lo que tenemos disponible el día de hoy con inmediatez, ¿no? Redes sociales, internet, blogs de alguna manera especializados y por supuesto siempre con este voto de confianza hacia ti como facilitador, con esa dirección. Y me preguntabas, ¿qué es lo que hizo que me animara al uso de los enteógenos? Creo que las etapas de los seres humanos usualmente están muy acompañadas por estos periodos transitorios en donde aparecen las crisis. Creo que la crisis es un muy buen momento, esa incomodidad, esa molestia, ese enojo y todas las emociones y los sentimientos que puedan aparecer durante estas crisis, creo que son fundamentales a la hora de tomar la decisión de hacer uso de un medio tan potente, tan poderoso, como para poder llegar a algo que ya lo platicaremos, que es ese algo a lo que se llega, pero estás en la necesidad. Estás en la necesidad de encontrar un algo que sea superior, que sea un estímulo mayor a lo que tú traes como herramienta, porque ya es insuficiente como para generar un cambio que vaya dirigido justamente hacia el bienestar. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, en sí, la sesión. La verdad es que estaba muy nervioso porque sabía, una parte de mí tenía ya este conocimiento, porque creo que estamos llenos de conocimiento que es explorable, que es descubrible. Y entonces, previo a la sesión, yo francamente estaba nervioso, muy nervioso. O sea, esa sabiduría que radica ahí, de alguna forma ya me estaba anticipando lo que a continuación iba a llegar. Estaba nervioso, la verdad es que tenía mucho miedo, aun cuando nos conocemos desde hace mucho tiempo, que tenemos una relación muy cercana y que deposito en ti y he depositado en ti y lo sigo haciendo un gran nivel de confianza absoluta. Tenía esa conciencia de saber que ese viaje era un viaje en el que yo iba a tener que afrontar mi propia situación. Y que aunque hay una cierta forma de acompañamiento, para eso está el facilitador, en realidad es una parte donde tú tienes que transitar solo. Entonces yo llegué con miedo, trataba de hacerme como el fuerte, ¿no? O sea, para afuera trataba de proyectar fortaleza, hacia adentro era el encuentro con algo muy especial, que en este caso iba yo apenas a descubrir. La parte física, la parte mental, así fue. Uriel acaba de mencionar algo súper importante que siempre se los he dicho, siempre se los he recalcado. Investiguen a su facilitador hasta que les dé confianza. Estas experiencias deben estar impregnadas de confianza. La confianza debe ser la base para que yo me anime a hacer una experiencia de estas. Y es que además se escuchan muchas cosas dentro de la desinformación, como que si te vas a quedar en el viaje, los estigmas sociales.
es que te vas a ir a meter una droga, drogadicto, ¿no? O sea, Claro, sí. en realidad sí hay que entrar mucho a profundidad en el tema para poder romper muchas barreras mentales, pero la barrera mental que se desarticula de una manera mucho más eficiente es durante la experiencia. Es una experiencia completamente extrasensorial porque entras en contacto completamente con un universo paralelo que dentro de la forma de la conciencia de percepción física de esta realidad material no existe. O sea, yo no encontraba algo que fuera familiar para mí dentro de la experiencia. Dentro de la experiencia yo vi multiformas, vi multisituaciones y obviamente como ahora sé, de alguna forma me he enterado a través de la experiencia misma, que los enteógenos, las medicinas ancestrales, no son propiamente reguladores de tu experiencia, sino son herramientas que expanden lo que tú ya traes. Claro, Y claro. por eso es importante. Es un catalizador. Es un catalizador, justamente. Y por eso es importante algo que Rafa menciona mucho, es importante la preparación, la forma previa a entrar a tu experiencia a través de la psicoterapia, a través del encuentro con tu facilitador, porque verdaderamente se va a potenciar. O sea, todo el issue, todo el rollo, todo el asunto que traigas ahí, se va a potenciar de una manera infinita. De ahí se desprende un algo que pude recuperar justo de la experiencia, que es que en la mente no cabe el infinito. O sea, la mente es una cajita pequeña. Imagínate como una cajita donde caben unos aretes. Sí. Y todo esto es la experiencia. El universo de la experiencia. Sí, claro. Entonces, verdaderamente sí es una expansión de la forma de percepción. Y yo recuerdo, para mí, por ejemplo, o sea, mis situaciones no venían siendo fáciles, venían siendo bastante disfuncionales incluso. Y eso se catalizó. Yo no pretendo romantizar la experiencia de los enteógenos, ni el proceso de experiencia hacia el despertar de la conciencia. Sí, el despertar de la conciencia, la amplitud de la forma de percepción, del túnel de percepción, suele ser duro. Se requiere valor para hacerlo. Y yo he visto que muchas personas romantizan el despertar. Claro, sí, te venden pura luz. Son unicornios y arcoíris y pura luz. La realidad es que hay un trabajo para hacer, porque hay muchas cosas desconocidas allá adentro. Las medicinas son una herramienta extraordinariamente poderosa para poder ir al encuentro de ello. Exactamente. De lo que está contenido, de la experiencia misma del ser, de un ser muy genuino. Así es. Sin mentiras. Claro. Sin tapujos. Totalmente. Entras a la experiencia a través de los enteógenos para verte tal como eres. Entonces, en mi caso, la experiencia fue ruda. La verdad es que fue... O sea, yo recuerdo que le decía a Rafa, cuando terminé la experiencia, Rafa, el sapo me regañó durísimo. Y Rafa me dijo, en esta forma de contención inmediata, posterior a la experiencia, me dijo, hermano, las medicinas no regañan. Son herramientas solamente que están a tu disposición, que son para tu uso. Así es. Y que solamente van a revelar lo que hay allá adentro. Inmediatamente después a la experiencia, se trata de un proceso de integración donde es muy importante utilizar una red de apoyo, donde es importante utilizar todos los recursos que tengas cercanos, como por ejemplo la psicoterapia, como Rafa, que es terapeuta transpersonal, que es una terapia que creo que se ajusta muy bien a una necesidad tan profunda como lo que viene después en la experiencia, porque entonces viene la parte de la integración, pero siempre con mucha contención. Por lo menos en mi caso, y les diré, he escuchado casos de personas que dicen, es que yo vi a Dios a los ojos, ¿no? Entonces yo decía, yo me enfrenté o me confronté o conocí mi parte más oscura, ¿no? Ahora, sí quisiera decir que con esta parte de recuperación, de contemplación, de observación posterior, de integración misma de la experiencia, sí quisiera decir que mi experiencia fue muy sui generis, porque todos tenemos una manera diferente de ver a Dios. En este carácter divino, que descubres incluso tu forma más divina conectada con la gran conciencia, tal vez de una manera muy metafísica hablándolo. Yo recuerdo haber visto un hexágono, y porque yo clamaba por encontrar durante la experiencia algo que fuera familiar a mí, donde pudiera yo sostener mis estructuras mentales, porque se estaban desvaneciendo todas, una a una, cayéndose en añicos de una manera muy contundente. Entonces yo decía, en realidad tengo la necesidad de encontrar algo que sea similar a mi dimensión, a mi realidad física. Y en eso aparece un hexágono, con un punto en la esquina superior izquierda. Y entonces yo me sentí muy aliviado, porque dije, al fin algo que conozco. Y sentí mucha tranquilidad.
Pero en ese momento el hexágono se empezó a multiplicar de forma infinita todos los espacios posibles, adentro, afuera, arriba, abajo, y la concepción de otros espacios que verdaderamente ni siquiera puedo explicar. Eso creo que va a pasar mucho en la experiencia de muchas personas. Sí. Esa experiencia hay cosas que no se pueden poner en palabras. No se puede poner en palabras. Exactamente. Y en este caso se multiplicaba de tal manera y yo volteaba para percibirlo y lo sentía y entonces algo me preguntaba, ahora dime cuál es tu realidad, porque el planteamiento original fue, esta es tu realidad, y yo dije, uff, qué alivio. Y entonces cuando se multiplica viene esta voz interior muy poderosa, muy potente, donde dice, ahora dime cuál es tu realidad. Y entré de nuevo a conectarme, de una manera muy profunda con la experiencia. Posterior a eso, como lo describe Carlos Castaneda en muchos de sus libros, entras en un estado de realidad alterada. Y es así. Cuando regresas ya a este plano material. 3D. 3D, ¿no? Claro. Es difícil de asimilar.